Amigos de Sabática, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, con la bendición de Dios. Vamos a comentar rápidamente el tema número 10 de este tercer trimestre de 2017, el cual lleva por título Los dos pactos. Ese tema atiende a los versículos 21 al 31 de Gálatas 4. Seguimos en la carta del apóstol Pablo y este pasaje es otro de los pasajes complicados, llenos de significado, llenos de conceptos, términos, simbolismos e incluso personajes cuyas acciones van a tener importancia para nosotros durante esta semana. Así que les invito a concentrarse al máximo, a tomar una pluma y hacer anotaciones en el margen de su guía de estudio, subrayar cuidadosamente, si es posible utilicen una hoja aparte donde anoten sus dudas o lo que consideran más importante de este tema, a fin de que maestros y alumnos tengan un repaso interesante, un repaso productivo este próximo sábado 2 de septiembre de 2017. El versículo de memoria está en Gálatas 4:26 y dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Ya desde aquí tenemos el desafío de cómo entender estas palabras del apóstol Pablo. La Jerusalén, la de arriba, hay una Jerusalén abajo. Entonces, ¿qué significado tiene la Jerusalén de abajo, la Jerusalén de arriba? Por lo pronto el apóstol Pablo nos dice que la de arriba es libre. Ahora, ¿qué significa que es libre? ¿Cómo entonces la de abajo sería esclava? Eso es lo que vamos a tratar de entender esta semana. Les sugiero que recuerden, por favor, que nuestro esfuerzo como maestros de escuela sabática y también como alumnos debiera ser tratar de alcanzar los 3 niveles de cualquier proceso de enseñanza efectivo. El nivel informativo, que es el básico, elemental, que tiene que ver con los hechos y los datos de lo que estamos estudiando. Luego viene el nivel formativo, donde nos preguntamos, ¿por qué estamos estudiando eso? ¿De qué manera nos impacta? ¿Cómo nos viene a nosotros esto que estamos estudiando? Y el tercer nivel es el nivel transformativo, donde esa reflexión que hemos generado la convertimos en compromisos, en acciones específicas que habremos de llevar a cabo a partir de lo que hemos estudiado. Entonces, su repaso tiene 3 grandes momentos: el momento informativo, el momento formativo y el momento transformativo. Por lo pronto les propongo que para la parte informativa de este repaso nos concentremos en estas 4 palabras claves. Pacto es la primera parte del tema, tal como nos los presenta el autor de la guía de estudio de esta semana, pacto. En segundo lugar, los personajes sobre todo del Génesis, del Antiguo Testamento. Las acciones y actitudes de estos personajes, aunque fueron históricas y muy relevantes desde el punto de vista histórico, el apóstol Pablo les está dando un nivel superior al convertir las actitudes, las acciones, la conducta de estos personajes en símbolos espirituales, en una analogía o comparación con el proceso de salvación. Por eso es importante entender tanto lo que hicieron estos personajes en su momento en la historia, como el significado espiritual que el apóstol Pablo les está dando, para no pensar que el apóstol Pablo es racista, discriminante, o esté presentando equivocadamente el amor de Dios hacia todos los seres humanos. Ahorita discutimos esta última parte. Entonces, otra palabra importante en el repaso va a ser la palabra símbolos, y me estoy refiriendo al significado emblemático que tienen las acciones y actitudes de los personajes que vamos a estar estudiando esta semana. Y luego estamos nosotros los espectadores, que estaríamos conformados por la amplia variedad de lectores de la carta de Gálatas en el tiempo del apóstol Pablo. Estamos hablando de los Gálatas, pero dentro de los Gálatas había distintos grupos que vamos a describir más adelantito. Ellos son espectadores. El mismo apóstol Pablo sería un espectador en cuanto a lo que hicieron estos personajes y el significado espiritual, toda la construcción simbólica que está elaborando el apóstol Pablo para tratar de explicar el plan de salvación, el verdadero plan de salvación. Entonces el apóstol Pablo y los Gálatas son espectadores, pero también estamos nosotros aquí entre los espectadores. Bueno, hablemos entonces rápidamente de cada una de estas palabras claves y demostremos que merecen esa asignación de palabras más importantes del tema de esta semana. El primer punto que debemos discutir o ampliar es entonces la palabra pacto. Dice en la guía de estudio que la palabra pacto se refiere a relaciones que se establecían entre personas en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento. Relaciones entre personas. Además, por lo general involucraban el sacrificio de animales.
como prueba de la seriedad del pacto que se estaba acordando. Y entonces, en función de esas características, aunque vamos a centrarnos mucho en el tiempo de Abraham, y en consonancia con la comprensión que se tenía del pacto, con Abraham se hace un pacto donde hay un sacrificio. Sin embargo, este pacto o esta característica de sacrificio en el pacto con Abraham no es algo novedoso ni privativo del tiempo de Abraham, sino que vamos a encontrar que desde Adán y Eva, después de su caída, también se presentó un sacrificio como un buen pacto entre Dios y la humanidad, en este caso Adán y Eva. Ahora, es importante resaltar aquí, ya nos los había dicho el autor de la guía desde semanas anteriores, que Dios es el que ofrece, es el que plantea el pacto. No Abraham puso o dispuso algunas cláusulas, no había manera de que Abraham hiciera algo para quedar bien con Dios. No había manera de que Adán y Eva hicieran algo para quedar bien con Dios en este pacto, o que ellos aportaran algo en este pacto. Eso debe quedar muy, muy claro. El autor de la guía de estudio nos dice que para Adán y Eva, antes de la caída, al no haber sacrificio, el pacto de Dios con Adán y Eva consistía en que ellos obedecieran. Y esto no significa que se fueran a salvar, bueno, en este caso ellos no estaban perdidos, Adán y Eva no tenían de qué salvarse, estaban en un estado sin pecado, sino que para que conservaran esa vida eterna y todo el pacto que Dios había hecho con ellos de, por ejemplo, hacerlos administradores del planeta, cuidar de la vida en el planeta, ser autónomos hasta cierto punto en este planeta, para que conservaran todas esas condiciones, el requisito o el pacto requería que ellos solamente obedecieran, no para ganar los favores de Dios, porque Dios ya los había favorecido, sino para que siguieran conservando esos beneficios, esas bendiciones que Dios les había dado. Entonces, esto es lo más importante de la palabra pacto en relaciones entre personas, tal como entre Dios y Adán y Eva en su caso, y Dios y Abraham en su tiempo. Implicaban el sacrificio de animales. Bueno, Dios desde un principio pensó en un sacrificio y se mantiene así a lo largo de toda la historia. Y es importante entender que el pacto es unilateral. Dios es el que ofrece a Adán y Eva y a Abraham. No había cosa que ellos pudieran hacer y aportar al pacto. Simplemente tenían que cumplir las condiciones de Dios. Y el pacto para Adán y Eva implicaba que ellos obedecieran de acuerdo a lo que nos comentaba el autor de la guía de estudio, puntos que van a encontrar en el día domingo de la guía. Ahora, la siguiente palabra importante que mencionamos o que escribimos aquí en la pizarra fue personajes. ¿Cuáles son los personajes que nos van a llamar la atención y que además están mencionados ahí en Gálatas 4, 21 al 31, y que si no leemos cuidadosamente podríamos enojarnos un poquito con el apóstol Pablo, particularmente cuando Pablo desecha a Ismael y resalta a Isaac como el hijo de la promesa y a Ismael como el hijo de la carne. También está por allí Agar, una de las mujeres de Abraham, que era de origen egipcia, vamos a poner aquí. Está Sara, que era la esposa de Abraham, del mismo clan, de la misma tribu de Abraham, eran medios hermanos, media hermana de Abraham. Y entonces está el patriarca Abraham. Todos estos personajes son importantes para entender lo que el apóstol Pablo está explicando en Gálatas 4, 21 al 31. ¿Cómo está este crucigrama, este rompecabezas más bien dicho, relacionado con Gálatas 4, 21 al 31? Básicamente las acciones y las actitudes de estos personajes, Pablo les atribuye
un significado o una implicación espiritual. Entonces tenemos que repasar un poquito qué es lo que pasó en la historia para luego comprender el significado espiritual de las acciones de estos personajes. Bueno, ustedes recuerdan que Ismael fue el hijo de Abraham y Agar. Ismael fue el hijo de Abraham y Agar, Abraham y Agar. E Isaac fue el hijo de Sara y Abraham. Ustedes saben que hay un momento en que Dios prometió un hijo a Sara en un periodo de su vida donde era imposible que ella tuviera hijos porque sus órganos reproductores estaban ya inactivos desde el punto de vista fisiológico. Y entonces, desde que prometió Dios un hijo a Sara hasta el cumplimiento, hasta que nació Isaac, pasaron, según el autor de la guía de estudio, como 10 años. Y entre esos 10 años a Sara se le ocurre que Agar, como su esclava, pueda darle un hijo a Sara y a Abraham. Y entonces de Agar nace Ismael. El autor de la guía de estudio dice entonces que esta acción de Sara, de Agar y de Abraham, en medio del periodo de espera entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa, refleja el esfuerzo humano por hacer las cosas mejor, o dice el apóstol Pablo, conforme a la carne. La carne entonces es igual al esfuerzo humano. El esfuerzo humano. Es decir, Sara, al ver que no se cumplía la promesa de Dios y de que ella era muy grande, Abraham igual era un hombre grande, entonces dijo, pues es necesario ayudar a Dios para que pueda cumplir su promesa, lo tenemos que hacer de alguna manera. Y entonces pensó en las costumbres de su tiempo, que no eran nada fuera del nada extraordinario como lo sería en nuestros tiempos, que Agar, siendo su esclava, pues le diera un hijo que fuera de Sara directamente, aunque habría sido el hijo concebido y gestado en el vientre de Agar. Era una práctica común de aquellos tiempos, o no común, pero sí aceptada culturalmente. Entonces, es la forma en que Sara pensó que podría cumplirse la promesa. Y el apóstol Pablo dice que esto es un símbolo del esfuerzo humano, o el hijo de la carne. Aquí cuando digo carne, nos referimos al esfuerzo humano, y el hijo de la carne sería Ismael. Por eso ahí en Gálatas 4:21 encontramos al apóstol Pablo manejando el caso de Ismael de esa manera. En cambio, dice el autor de la guía de estudio que Isaac nació de manera sobrenatural y por lo tanto es el hijo de la promesa de Dios. Si Dios había prometido, tenía que cumplir su promesa. No era aceptable en el plan de salvación que Sara inventara un medio para que Dios cumpliera su promesa, su palabra. Y por eso dice el autor de la guía de estudio que aunque Abraham le rogó a Dios que aceptara a Ismael, finalmente Ismael tuvo que ser expulsado del clan. Y de cualquier manera, para los que estamos preocupados por el prejuicio, el racismo, esto tendría también un significado histórico si estuviéramos en una mesa de diálogo entre árabes e israelíes. Tendría una connotación bastante terrible, terrífica, que no podemos imaginar. Pero ahí leemos en Génesis que cuando Dios aceptó o estuvo de acuerdo, apoyó la idea de Sara, de que Abraham expulsara a Agar a Ismael, Dios le aseguró a Abraham que también de Ismael iba a ser una nación grande, que lo iba a cuidar, que lo iba a proteger. Pero desafortunadamente Ismael no podía ser el hijo de la promesa porque nunca fue concebido y gestado bajo el plan de la promesa de Dios, sino fue un esfuerzo humano. Bueno,
Pues en síntesis, estos son los personajes más importantes que no debemos de perder de vista, en los que tenemos que enfocarnos, sus acciones y actitudes. Pero entonces ahora el apóstol Pablo a todo esto le da un simbolismo espiritual, lo compara con el plan de salvación. Y entonces encontramos en nuestra guía de estudio el día, hay una parte aquí en la guía de estudio donde dice que los judaizantes decían que los gentiles eran ilegítimos. Así que si deseaban llegar a ser verdaderos hijos de Cristo, los gentiles, ¿verdad? A dicho de los judaizantes, primero esos gentiles debían convertirse en hijos de Abraham, sometiéndose a la ley de la circuncisión. Y esto el apóstol Pablo dijo, no puede ser. Están ustedes repitiendo el esfuerzo humano, la carne, y de ese modo ustedes están equivocados, les decía el apóstol Pablo a los judaizantes. En cambio el apóstol Pablo contraataca y les dice, estos legalistas no son verdaderos hijos de Abraham, sino que resultan hijos ilegítimos como Ismael. ¿Cómo llegan los judaizantes? Voy a anotarlo por aquí, judaizantes, a ser de que ellos se digan hijos de Abraham. ¿Cómo son convertidos realmente en ilegítimos o comparables con Ismael? Según Pablo, bueno, porque estos judaizantes estaban tomando a la circuncisión como el secreto, el punto clave de la salvación. Y dice el apóstol Pablo, eso equivale al esfuerzo humano, al acto de concebir y gestar como Agar. Por lo tanto, ustedes son como Ismael, son hijos ilegítimos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Están ustedes equivocados. En cambio, concluye el apóstol Pablo, o más bien el autor de la guía de estudio aquí, dice por aquí, los creyentes gentiles eran hijos de Abraham, no por ascendencia natural, sino de manera sobrenatural, como Isaac. No sé si en lo que estoy explicando nos perdimos un poquito. Vamos a enfocar por aquí a los judaizantes, a los gentiles, a los que se quería convertir, a los que se les quería llevar a Cristo. Esto es algo complejo. Los judaizantes parece que eran cristianos, aceptaban a Cristo como su Salvador, pero ellos enfatizaban que había que cumplir todos los ritos y procedimientos y estos aspectos legales que hemos mencionado aquí para ser hijos de Abraham y entonces así alcanzar la salvación. El apóstol Pablo está aclarando a los judaizantes que están equivocados, que no son las cosas así. Los judaizantes acusaban a los gentiles de ser realmente hijos ilegítimos porque no tenían todas las formalidades de los judíos. Entonces el apóstol Pablo aclara, estos gentiles, aunque no son descendientes naturales de Abraham, no son hijos naturales de Abraham, pueden llegar a ser como Isaac, hijos de la promesa. ¿Por qué? Por su nacimiento sobrenatural, que no viene por el esfuerzo humano, sino por el sacrificio de Cristo, que abrió el acceso para que los gentiles también pudieran ser salvos, para que los gentiles también pudieran experimentar la presencia de Cristo en su persona. Así que esta es la especie de trabalenguas o rompecabezas o distintos aspectos que hay que ensamblar para poder entender Gálatas 4, 21 al 31. Por un lado, entonces, están los judaizantes que se creen hijos de Abraham, naturales. Por otro lado está el apóstol Pablo diciéndoles, ustedes no son naturales, ustedes realmente serían hijos ilegítimos por el hecho de que ustedes como Abraham y Agar, bajo consentimiento de Sara, quieren salvarse por sus propios medios, el esfuerzo humano, la carne. No sé si me estoy explicando bien hasta ahorita. Y entonces los judaizantes acusaban a los pobres gentiles diciéndoles, ustedes nunca van a poder ser hijos de Abraham, ustedes necesitan circuncidarse. Pero el apóstol Pablo dice, espérense, ellos son hijos de la promesa, son como Isaac, porque no nacen en el reino de Dios, en el plan de salvación, por esfuerzo humano, sino nacen
simple y sencillamente por el sacrificio de Cristo, por el pacto que Dios estableció y en el cual nosotros no podemos poner nada de nuestra parte, y ese era el caso de los gentiles. Y aquí en los gentiles pues estamos incluidos todos los mexicanos, todos los latinoamericanos, todos los de Occidente, todos los que no somos judíos o que tenemos un árbol genealógico donde se pruebe que somos descendientes naturales de Abraham, pues somos hijos de la promesa porque somos nacidos sobrenaturalmente mediante el sacrificio de Cristo, y este es el plan de salvación original. Solo falta comentar aquí, por favor, se me estaba pasando por alto en cuanto a los personajes, otro momento histórico que no tiene que ver exactamente con personajes directamente, aunque sí indirectamente, que es el monte Sinaí. El monte Sinaí es donde se dieron los 10 mandamientos. Y el apóstol Pablo parece estar reprobando o descalificando este momento al decir que el monte Sinaí equivale a Agar. Entonces, parece un esfuerzo infructuoso de Dios, un esfuerzo fallido de Dios al dar los 10 mandamientos. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a que Dios se equivocó. Y por lo tanto, al fallar Dios a ese evento en el que Dios quiso salvar al pueblo de Israel, lo podemos comparar con Agar. No, lo que el apóstol Pablo más bien está diciendo es que los israelitas, el pueblo de Israel, interpretó mal el esfuerzo de Dios. Ya habíamos dicho en un tema anterior, en un comentario anterior, que los 10 mandamientos vendrían a ser como una especie de constitución política de los israelitas. Dios no tenía el plan de que los 10 mandamientos se convirtieran en su medio de salvación, sino que al darle Dios los 10 mandamientos a los israelitas, los estaba haciendo nacer o surgir como nación, como país, de un pueblo de esclavos. Mediante los 10 mandamientos les estaba garantizando que Él iba a ser su Dios y que ellos iban a ser una nación fuerte, poderosa, bajo su protección. Diferente de las otras naciones que tenían divinidades metálicas, de barro, que se guiaban por su propia luz, por su propio conocimiento. Ellos tendrían un Dios vivo, entendido, el Dios creador, el Dios redentor, el Dios que tenía el poder absoluto del universo, de los poderes en la tierra. Todo eso implicaba los 10 mandamientos, pero era meramente un proceso legal. Por supuesto, esto no significa que los 10 mandamientos no valgan, no tengan vigencia. Lo que he dicho en otros comentarios es que los 10 mandamientos son una especie de manual de bolsillo. Es decir, un documento al que podemos consultar rápidamente y que no nos sirve para nuestra salvación. Es cuando se nos olvida un procedimiento de la vida cristiana práctica, cuando perdemos de vista el rumbo, podemos consultar este manual de bolsillo, los 10 mandamientos, y entonces nos reencaminamos, pero nunca los 10 mandamientos van a ser nuestro medio de salvación. Dios no se equivocó aquí, no fue un esfuerzo fallido de Dios. Aquí los israelitas actuaron como Abraham, Sara y Agar. Ellos dicen o dijeron, según lo que comenta el autor de la guía de estudio, en Éxodo dijeron los israelitas, todo lo que Dios diga haremos. Es decir, ellos estaban diciendo, nosotros nos vamos a salvar por nuestros esfuerzos. Si esto es lo que Dios pide, es pan comido, dijeron ellos. Nosotros podemos cumplirlo. Y esto es un esfuerzo humano. Eso es actuar conforme a la carne. Y por eso el monte Sinaí, aunque es un momento espiritualmente importante cuando se presentan los 10 mandamientos, que son un trasunto, dice Ellen White, un resumen, una semblanza del carácter de Dios, pues resultó en un esfuerzo fallido por los israelitas, mas no por el Dios de los cielos. Bien, esto es lo más importante que faltaba comentar aquí. Y entonces, ya sin querer, en esta explicación que hemos dado, hemos explicado esta otra palabra importante, los símbolos. Tal vez aquí en símbolos solamente faltaría explicar el versículo de memoria que habla de la Jerusalén
de arriba y la Jerusalén de abajo. Y aquí en la Jerusalén de abajo se está refiriendo el apóstol Pablo a la Jerusalén que se ubicaba en Palestina, que hasta cierto punto había sido la madre patria de Pablo, lo era desde el punto de vista legal, pero el apóstol Pablo dijo espiritualmente ya la Jerusalén de abajo equivale a la Agar del Antiguo Testamento, la Agar que dio a luz a un hijo de la carne. ¿Por qué? Pues porque la Jerusalén de los tiempos del apóstol Pablo ya había crucificado al Señor Jesús, seguía esperando al Mesías. Prácticamente para Pablo la Jerusalén de abajo estaba perdida. Y de esta Jerusalén, con esta Jerusalén se asociaban los judaizantes, quienes insistían en que eran hijos de Abraham por la circuncisión, y este grupo hacía que todos los que se convirtieran al cristianismo y que quisieran realmente ser salvos, pues debían cumplir este rito que para Pablo ya había perdido vigencia. Reflejaba a una Jerusalén de abajo, reflejaba esta acción lamentable del pasado donde Sara dispuso que Agar tuviera un hijo y que ese hijo fuera de Sara, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Sara tuviera un hijo. Entonces esta es la Jerusalén de abajo. La Jerusalén de arriba, pues obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a la Jerusalén que el Apocalipsis dice que existe allá arriba. Se está refiriendo también al modo de salvación de Dios, que siempre ha sido el mismo. Por favor, no perdamos de vista el plan de salvación de Dios. Siempre hemos sido salvos por gracia. No son intentos fallidos de Dios. El pacto de Dios con Adán y Eva, y luego un pacto renovado con Abraham, y luego otro pacto en el monte Sinaí, y luego otro pacto con el sacrificio del Señor Jesús. No son pactos diferentes. En esencia, el pacto de Dios siempre ha sido el mismo. Somos salvos por gracia. Son las respuestas de las distintas generaciones, eso dice el autor de la guía de estudio, de las distintas generaciones, la generación del tiempo de Adán y Eva, o alrededor de Adán y Eva, la generación de los tiempos de Abraham, los hijos, los nietos de Abraham, la generación de los tiempos de el Éxodo, el monte Sinaí, todo el pueblo israelita, los jueces, toda esa generación, toda esa época en relación a ese evento importante, los del tiempo del Señor Jesús, los fariseos, los discípulos, todos ellos, el apóstol Pablo. Siempre hemos sido salvos por gracia. Ese es el plan de salvación de Dios. Y esta es la Jerusalén de arriba, la Jerusalén libre, no esclava, como finalmente resulta o hacia donde lleva el esfuerzo humano al hijo de la carne a hacer algo conforme a nuestros medios. Y el autor de la guía de estudio comenta por ahí que toda esta complicación se puede resumir y se puede remontar a la diferencia de respuesta que hubo entre Caín y Abel. A Caín se le dieron instrucciones específicas de cómo debía ofrecer su sacrificio, y a Abel también. Pero entonces Caín dijo, bueno, si Dios me va a salvar, lo va a hacer bajo mis condiciones. Y aquí está entonces Agar, están los judaizantes, están los Agar, los judaizantes, está cualquier esfuerzo humano. Aquí podríamos poner también a los israelitas de las diferentes generaciones que quisieron salvarse por sus propios medios, los que no siguieron, no confiaron en la promesa de Dios. Aquí están estas formas de adoración de acuerdo al esfuerzo humano. Y por este lado está Abel, está Abraham, está Jacob, está los israelitas que fueron sinceros y devotos a Dios, por supuesto. Están los gálatas no judaizantes, tanto gentiles como judíos. Acá están los gálatas judaizantes, ya los habíamos puesto aquí. Entonces, esto es lo que está tratando de plasmar el apóstol Pablo en sus versículos
del 21 al 31 de Gálatas 4. La diferencia entre ser salvo por nuestros propios medios, defecto reproducido luego en Adán y Eva que desobedecieron, efecto reproducido luego en Abraham, Sara y Agar cuando los tres consintieron en tener un hijo conforme a la carne, efecto reproducido en los judaizantes que insistían en que los gentiles para ser salvos debían circuncidarse y que ellos como judaizantes pues estaban seguros de su salvación porque eran circuncidados y tenían todas las formas, todas las formalidades escritas y legales, mas no a Cristo, que los hacían hijos de Abraham. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en cuanto a la Jerusalén de abajo, Agar, la carne, el hijo de la carne. En cambio Abel es el resumen de las declaraciones del apóstol Pablo que tienen que ver con el hijo de la promesa, con la libre, o sea, Sara y su hijo, el hijo de la promesa, la Jerusalén de arriba. El esfuerzo, aquí no hay esfuerzo humano, aquí es el pacto que Dios siempre ha establecido. Yo soy el que te voy a salvar, dice Dios. Y nosotros entonces aceptamos lo que Él hace. No queremos ni hacemos esfuerzo para salvarnos por nuestros propios medios. Guardamos los 10 mandamientos que Dios nos presentó en el Sinaí, pero no para salvarnos, sino porque Dios nos ha salvado, entonces nos vemos comprometidos a guardar esos 10 mandamientos. Esta es entonces la parte informativa del tema de esta semana. La parte formativa tendría que ver con por qué hemos estudiado este tema. Podríamos resumirlo en el peligro de que nos tornemos legalistas, el peligro de que abandonemos el ayuno, la oración, el testimonio hacia los demás, el perfeccionamiento de nuestro carácter bajo la gracia de Cristo, bajo la oración constante, para convertirnos en personas que confiamos en nuestros méritos, en nuestra trayectoria como excelentes cristianos, como personas de una fama y de una calidad de persona irrefutable. Ese es el peligro sobre el que nos advierte este tema. Así que por eso hemos estudiado este mensaje y es la parte formativa. Ahora la parte transformativa. ¿Qué acciones prácticas podemos derivar de esto que hemos estudiado, de esto complicado y difícil que nos ha presentado el apóstol Pablo? Bueno, yo quiero mencionar lo que dice Ellen White. Jesús vino a ser el camino al cielo tan llano que un niño puede andar a través de él. Y agrego, la única forma de que hoy seamos justificados por la gracia de Cristo es por la oración. Eso es todo y el principio de todo. De la oración derivará la fuerza para vivir conforme al carácter de Cristo. Dice Ellen White que cuando oramos somos sublimados, transformados. Después de toda esta discusión teológica y teórica, la práctica de la justicia de Cristo se concreta en la oración. Ya lo había dicho en comentarios anteriores y lo vuelvo a repetir. Entonces, oramos y somos justificados. No oramos y entonces estamos haciendo como Agar, como Abraham, que tratamos de salvarnos por nuestros propios medios. Cuando vamos a la iglesia, a los cultos y participamos sin oración, entonces estamos dependiendo de nuestros propios esfuerzos. Si tú eres director de departamento y eres una persona que se desenvuelve bien en el micrófono y eres una persona muy apreciada por la iglesia, está bien, excelente, pero no debes perder de vista que somos salvos por gracia, no por el esfuerzo de la carne. Recuerden, si les gusta, pongan su comentario aquí en YouTube, en Facebook, y también si quieren inscribirnos su sentir en contacto es sabática@gmail, allí nos dará gusto conocer sus pensamientos. Que tengan un feliz día, una excelente semana, Dios los bendiga.